Gloria a Dios, continuamos en esta mañana. Vamos a pasar a la meditación de la palabra. Hemos titulado este mensaje Hacedores de la Palabra. Y vamos a dar inicio, hermanos, amigos que nos escuchan por estos medios, con una palabra de oración, poniendo en las manos del Señor nuestra disposición primeramente a escuchar de su palabra, pero también los medios que se puedan ir alineando, lo que es el internet, para poder montar estos audios con toda normalidad. Oremos al Padre. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por este momento. Te damos gracias, Señor, porque tú has dispuesto la intención en nuestros corazones, Señor, de reunirnos a través de estos medios, Padre, de alabar tu nombre, de bendecirte, pero también de escuchar tu palabra. Yo te pido que tú tomes control, Señor, de mis pensamientos, que tomes control de mis labios, que solamente pueda salir palabra para edificación, Señor. Quita el yo y entrónate tú, Padre, que sea yo un instrumento de lo que tú quieras hacer. Te pedimos que tú sazones esta palabra, que sea de edificación, que sea de consuelo, Señor, aquel que está triste, Padre, aquel que está desesperado, que sea de vida, Señor, para que se encuentre en este momento, Padre, desorientado. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Te pedimos que perdones, Señor, cualquier ofensa, cualquier falta que hayamos hecho a tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre, a ser obedientes, a ser hacedores de tu palabra, Señor, como dice el mensaje, y no solamente oidores olvidadizos, engañándonos a nosotros mismos. Te honramos, te damos alabanza, te damos adoración y confiamos que tú vas a hacer como tú quieras, Padre. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Entonces, el mensaje en este día se titula Hacedores de la Palabra. Y me gustaría comenzar con una lectura en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 22, los primeros versos. Segunda de Reyes, capítulo 22, los primeros versos. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscap, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Vemos acá que este rey, llamado Josías, comenzó a reinar a la tierna edad de apenas 8 años. Era un niño. Seguramente tenía gente que lo tutelaba, gente que lo orientaba de alguna manera, ya que era un niño, hermano, de 8 años. Y reinó 31 años. Y es interesante que dice que mientras reinó hizo lo recto como su padre. Claro, él era descendiente en la línea del linaje de David, como su padre David hizo lo recto y no se apartó ni a derecha ni a izquierda. O sea, que fue un hacedor de esas enseñanzas bíblicas, de esas enseñanzas de la ley. Él era obediente, no solamente conocía teóricamente, sino que puso por obra, puso por práctica. Y siendo Josías el rey, siendo Josías el que dictaminaba cómo se conducirían las políticas de la nación, en este caso de Judá, pues el pueblo tenía que seguir el ejemplo. Entonces Josías fue una influencia muy positiva para Jerusalén a pesar del contexto histórico. Fíjense, voy a releer brevemente. El 2 dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Me gusta mucho como dice esta última parte, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Ahora bien, Josías, un hombre obediente a Dios, bueno, en este caso un joven, que decidió entregar su vida al creador del universo, que decidió hacer lo recto a pesar de las influencias que las había, y era bastante, en su entorno. Pero, ¿cuáles eran esas influencias? Josías decidió ser obediente a Dios a pesar de la herencia recibida. Recuerdo hace poco, estaba meditando, que no voy a hablar de estos temas, pero que en un cambio de gobierno, algún candidato decía, he recibido un país endeudado. Eso es una herencia. Recibir una economía no muy buena es una herencia. Bueno, Josías también recibió una herencia. Vamos a ver qué herencia recibió Josías. ¿Quién fue
el abuelo de Josías, que también era un rey. Bueno, en Segunda de Reyes, capítulo 21, del verso 1, vamos a leer algunos versos salteaditos. Segunda de Reyes 21, 1 dice así: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Exiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Como todos sabemos, cuando Dios entrega Canaán, la tierra prometida, a Israel como pueblo, que ellos vienen saliendo de Egipto, pues Dios tuvo que permitir un juicio sobre estas naciones perversas que habitaban en esta tierra, porque habían corrompido la tierra con sacrificios de todo tipo, a ídolos de todo tipo, incluso sacrificios humanos, y Dios permitió que Israel pudiera salir de esta gente. Esta gente fue derrotada, fue exiliada de estos confines de esta tierra. Bueno, dice aquí que el verso 2 de Segunda de Reyes 21, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. ¿Quién era este rey? Manasés, abuelo de Josías. Luego el 10 dice: habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo, el 11, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, el 12, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí, yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Y dice el 18, y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar a Amón. Manasés, Amón. Fíjense, ¿qué estaba recibiendo Josías? A su abuelo, Manasés, Dios le había dicho que por la maldad, que por haber desviado la fe del pueblo, que por haber hecho tal abominación como no se conocía ni siquiera con la gente que no conocía a Dios, pues Dios traería un juicio. Y Dios iba a hacer un juicio tan terrible que el que lo oyeran le iban a reteñir los oídos. O sea, era algo escandaloso, era algo estruendoso. Entonces, ¿qué herencia estaba recibiendo Josías? Estaba recibiendo una maldición de parte de Dios sobre esta nación. Esto era lo que estaba recibiendo. Esto fue lo que fue sentenciado a su abuelo Manasés, que iba a venir un juicio de parte de Dios, que cinta de medir, que el cordero y plomada, como había sido hecho con Israel, que fue destruido y fue llevado cautivo y se desplomó completamente esa parte del pueblo de Israel, pues esto iba a venir sobre Judá. Entonces, no estaba recibiendo Josías nada bueno como herencia, no estaba recibiendo ningún buen parte, no estaba recibiendo, como muchas veces queremos nosotros para servirle a Dios, que queremos que todas las cosas estén alineadas, que deseamos que todo esté completo, que deseamos que todo esté bonito, como todo pastor que va a iniciar un ministerio le gustaría que la iglesia ya tuviera un templo, que estuviera silla, aire acondicionado, equipo de sonido, grupo de alabanza, grupo de intercesores, gloria a Dios. Pero hermano, muchas veces hay que hacer hacedor de la palabra, aunque todo esté en contra y aunque los recursos incluso sean contrarios al ejercicio de nuestra fe. Y esto fue lo que recibió Josías. De parte de su abuelo había recibido un juicio de parte de Dios, una maldición prácticamente para Judá. Luego de Manasés reinó, después que reinó 55 años, vino Amón, que era el papá de Josías. Sigue diciendo Segunda de Reyes, capítulo 22, ahora el 19. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, ya un hombre más adulto, y reinó 2 años apenas en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemec, hija de Harús de Josba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová como había hecho Manasés su padre. Y es que esto es así, hermano. Normalmente, humanamente hablando, estadísticamente hablando, lo que empieza mal, muy pocas veces termina bien. Manasés había iniciado un reinado de pecado, un reinado de rebeldía a Dios, un reinado de olvidarse de los buenos preceptos que Dios había instituido y había hecho como hacían todos los pueblos de aquel lugar. Idolatría, asesinatos, latrocinio, tantas cosas perversas se habían hecho que Dios había sentenciado un juicio.
Pero luego de Manasés viene Amón y hace exactamente lo mismo, sigue el mismo camino. Hay un dicho que dice que la fruta no cae lejos del tallo del árbol. Y verdaderamente los hijos muchas veces, o la mayoría de las veces, le siguen los pasos a los padres. Y Amón no hizo la diferencia. Sigue diciendo, releemos el 20, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Y el 23, y los siervos de Amón conspiraron contra él. El que siembra viento, ¿qué cosecha? Tempestades. Y el que hace lo malo, pues esto es lo que va a recibir. Dice el 23, lo releemos. Y los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías, su hijo. En este contexto terrible, Josías había cedido al poder. Tenía una herencia terrible por parte de su abuelo, quien había acarreado para sí mismo y para todo Judá un juicio de parte de Dios, un juicio que vendría en destrucción. Luego más adelante hay otros estudios y otras profecías que dicen que la tierra tendría que descansar de tanto pecado, de tanta maldad por 70 años, que es cuando ocurre el exilio. Pero no vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de que esto fue lo que recibió Josías. Josías de 8 años recibió un reinado que estaba sentenciado a la destrucción. Josías recibió un reinado que estaba sentenciado a seguir los pasos de su padre y de su abuelo, simplemente pecado, simplemente espaldas a Dios, simplemente maldad, y bueno, que viniera el juicio que tenía que venir. Y muchas veces, hermano, nosotros, como yo lo decía hace momento, estamos esperando que todo esté alineado, que todos los elementos estén justamente en su santo lugar para nosotros servirle a Dios y gozarnos y decir gloria a Dios, aleluya. Hermano, gloria al Señor si es lo que le ha tocado a usted. Gloria al Señor si a usted le ha tocado un hogar donde la esposa se sujeta al esposo cabalmente, donde el esposo cuida de ella y se entrega como Cristo se entregó por su iglesia, donde sus hijos se sujetan, aleluya, gloria a Dios, a toda palabra de autoridad de los padres, y donde los padres muy amorosos consienten a sus hijos. Si ese fue el hogar que le correspondió a usted, gócese en el Señor. Pero a veces no vamos a recibir esto, sino algo muy distanciado del ideario. Y esto fue lo que recibió Josías. Un reinado que ya tenía una sentencia ancestral heredada de que venía juicio de parte de Dios, de que Dios había decidido purgar de alguna manera el pecado del pueblo y trayendo sobre ello destrucción, trayendo sobre ello guerra, trayendo sobre ello incluso exilio para que la tierra descansara del pecado. Esto fue lo que recibió Josías. Y usted y yo, hermanos, sabemos que en un medio como este, que en un entorno como este, no es fácil buscar de Dios, porque el desánimo es grande, las fuerzas se debilitan dentro de nosotros, escasea la voluntad, parece que ya no hay esperanza de seguir haciendo la voluntad de Dios. ¿Para qué servirle si de todas maneras vamos a ser destruidos? Josías, si hubiera tomado esta actitud, estaba más que justificado y habría sido un rey más, habría sido tan malo como Manasés, como Amón o como muchos otros. Pero en Josías hubo algo diferente. Josías decidió, como usted y yo hemos decidido, seguir a Cristo. Aleluya. Él decidió contra todo pronóstico, contra toda mala herencia, contra toda mala costumbre que había en sus contemporáneos, decidió hacer lo que es bueno y agradable delante del Señor. ¿Y qué le trajo esto como consecuencia? Ya vamos a ver. Entonces, en este entorno de un reinado destinado al juicio de parte de Dios, donde había un pueblo que se había enfrascado en la idolatría, en darle la espalda a Dios, donde había una sentencia firme de parte de Dios de que vendría juicio y destrucción sobre este pueblo, pues Josías comienza su reinado. Y algo interesante, en 2 de Reyes 22, el versículo 8 dice así, esto lo decidió Josías. Dice el 8, entonces, en este contexto, a pesar de, no vamos a leer todo el verso, Josías decide buscar de Dios. Josías inicia una campaña de depuración del culto a Dios.
donde manda a destruir todos los cultos de prostitución idolátrica, todos los sitios donde se quemaba incienso o se sacrificaba animales a otras deidades, lo mandó a destruir. Hizo y se permitió ser un instrumento de parte de Dios para ir ejecutando un juicio, porque Dios es celoso y no comparte su gloria. Y entonces en este avivamiento espiritual, Él manda a destruir todos los cultos de idolatría, manda a que el pueblo entre de cintura, en que busquen de todo corazón, con toda su fuerza, al único Dios verdadero. Estando en esto, pues hermano, mire cómo se manifiesta Dios. En el templo de Dios había un cuarto, había una habitación. En esa habitación había una caja, un mueble, una gaveta, no lo sé, no lo dice la palabra claramente, pero ahí en el templo de Dios, en alguna parte, estaba guardada el libro de la ley, donde Dios le había dicho al pueblo, a través de su siervo Moisés, cómo era la manera de hacer el culto, cómo era la manera de que el pueblo hiciera juicio entre ellos cuando hubieran falta, donde estaba toda la voluntad de Dios de cómo regirse como pueblo para Israel. Ahí estaba represada. Cuando Manasés reinó, no apareció este libro. Cuando reinó Amón, no apareció este libro, Dios no lo permitió. Pero en este momento, donde Josías comienza su revolución por recuperar el culto sincero a Dios, Dios permite que el libro aparezca. Y ocurre esto. Ahora sí vamos a 2 de Reyes 22:8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Luego el 10. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Mucho se especula sobre lo que se leyó en la ley, pero imaginémonos por un momento, y es sano, que se lee en el libro de Deuteronomio, donde se declaran las bendiciones para la obediencia y las maldiciones para la desobediencia. Entonces, por ejemplo, permítame buscarlo rápidamente. Imaginémonos esto. El capítulo, por ejemplo, el 28, capítulo 28 de Deuteronomio, dice así, empezando: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Gloria a Dios por eso. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y luego dice el 3: bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Y sigue el 4: bendito el fruto de tu vientre, etcétera. Pero más adelante, el verso 15, imaginémonos que al rey se le leyó esta palabra. El verso 15 dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y dice el 16: maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. El 17: maldito tu canasta, tu alteza de amasar. El 18: maldito el fruto de tu vientre. Y sigue. Imagínense qué terrible noticia había recibido el rey. Oye, si obedecemos a Dios, qué bendiciones tan grandes. Pero si no lo hacemos como hoy en día, y me imagino el rey haciendo examen de todo lo que el pueblo se había volcado a la idolatría, si no le obedecemos vendrá maldición. Entonces comprendió, yo me imagino que en ese momento hubo como un rompimiento de cosas en su mente, se cayó un velo y vio claramente la condición anterior del pueblo, pero a dónde podían llegar si eran obedientes a Dios. Y seguimos leyendo. El 11 dice: y cuando el rey hubo leído las palabras del libro de la ley, rasgó su vestido. Y como lo expliqué en la última predicación, rasgar la vestidura era muestra de dolor, era muestra de luto, era muestra de pesar, de humillación. Rasgó su vestido. El 12. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías y a Hicán, hijo de Safán, y a Ador, hijo de Micaía, el escriba Safán, y a Azarías, siervo del rey, diciendo, el 13, id a preguntar a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado,
porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Luego el 16. Fíjense, antes de leer el 16. En estas circunstancias, donde la luz viene para traernos claridad sobre el escenario real de dónde estamos, porque a veces, hermanos, nos confundimos. A veces creemos que estamos en un punto. A veces creemos que hemos alcanzado algunas cosas. A veces pensamos que Dios nos orientó a ciertas cosas, pero como que no es muy claro el asunto. Pues qué bueno, hermano, cuando la palabra de Dios viene para darnos luz y claridad y donde, hermano, la palabra nos hace una radiografía y quedamos al desnudo. Realmente de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Para hacer las correcciones que sean necesarias o para seguir afianzando el camino si estamos en rectitud. Pues el rey en este momento entra en una profunda reflexión y manda a su equipo de trabajo, miren, a la gente de más confianza, pregunten, busquen gente que se meta con Dios y vamos a consultar sobre cómo está esta situación. De verdad el pueblo ha pecado, de verdad nos hemos olvidado de Dios y hemos hecho idolatría, de verdad hemos hecho muchas cosas pecaminosas que no agradan a Dios y grande es la ira de Dios prometida. Aparte de la herencia que ya tenía con su abuelo Manasés, pues ahora esto, que consiguió de parte de Dios las palabras claras sobre la situación. Se le hizo una radiografía al pueblo y hermano, había salido falto de peso. Él manda a consultar a Dios. Luego dice, el 13, como decía, mandó a consultar. El 13 dice, y preguntad a Jehová por mí, por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros. Por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Y el 16 dice, así dijo Jehová, respuesta de Dios, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal del que hablé en este libro que ha leído el rey de Judá. Hermano, la sentencia era firme. Ustedes saben que hay gente que se confunde, doctrinalmente hablando, muy gravemente. Hay gente que dice, y esto es verdad, pero lo segundo no es tan verdad, que Dios es amor. ¿Cuántos lo creen? Yo creo que Dios es amor, hermano. Pero que Dios va a dejar pasar todo porque Dios es amor. Que Dios es un Dios indulgente. Que simplemente el pecador peca y Dios está tranquilo. Hermano, mire, Dios es amor ciertamente, pero Dios no puede negarse a sí mismo. Él dice que es lento para la ira, grande en misericordia, pero también dice que dará el pago en persona al que transgrede la ley, al que lo ofenda, al que se enemista con Dios, Dios le dará el pago en persona y que visita la maldad y el pecado de los padres hasta la tercera y la cuarta generación. Entonces Dios es amor, pero Dios también es justo. Dios también es fuego consumidor. Y Dios había dado una palabra a Manasés de que vendría un juicio terrible que el que lo escuchara le retiñirían los oídos. ¿Qué iba a hacer? ¿Cuántos en la casa le ha tocado tener que fregar la vajilla? A mí me ha tocado eventualmente. Que sería como un plato, imaginemos un plato bien sucio, que con una esponja y jabón se restriega, se le pasa agua y luego se voltea. Hermano, ¿qué queda en ese plato? Nada. Ahora imaginémonos que ese plato es la ciudad y que lo sucito que hay es la gente. Dios iba a ejecutar un juicio tal que era como limpiarla completamente y vaciarla. Y efectivamente, Judá quedó sin moradores por aproximadamente 70 años cuando ocurre el problema del exilio. Pero este juicio que fue dado a Manasés efectivamente ya estaba puesto de parte de Dios. Y Dios a través de una profetisa, lean un poco más el pasaje, que en este tiempo se movía acá, da la palabra, mira, esta palabra de juicio, lo que leíste, rey, en el libro, es así y se cumplirá. Hermano, qué terrible. Pongámonos en este momento en el lugar del rey Josías, con todo su corazón tratando de buscar de Dios, rompiendo con toda idolatría, con toda mala herencia ancestral, pero consigue la palabra de que viene un juicio y consulta a Dios y Dios le dice, ese juicio va. Dígame en ay. El juicio va. Dios ha dicho que hay un juicio y se va a cumplir. Pero ¿saben algo, hermano? Cuando nos convertimos en hacedores de la palabra
Y ser hacedores de la palabra, usted lo puede interpretar de muchas maneras. Ser hacedor de la palabra es ser obediente a Dios. Ser hacedor de la palabra es ser un adorador en espíritu y en verdad. Ser hacedor de la palabra es ser humilde ante Dios. Ser hacedor de la palabra es reconocer que no hay nada bueno en nosotros y que dependemos plenamente de Dios. Esto es un hacedor de la palabra. Y este rey se convirtió en un hacedor de la palabra. Y a pesar de que sobre él pendía la espada del juicio, vean lo que le sigue diciendo Dios. El 18 dice, mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Por cuanto oíste la palabra del libro 19, y tu corazón se enterneció. ¿Sabe lo que es enternecerse? Vamos a graficarlo de alguna manera. Cuando una carne está tierna, de un pollo o de alguna res, ¿a qué nos referimos? Que está suave. ¿A qué nos referimos? Que es fácilmente manejable. ¿A qué nos referimos? Que no necesita mucho fuego para su producto final. Pues el rey se enterneció. Cuando nosotros escuchamos la palabra tierno, ¿qué nos viene rápidamente a la mente? Un bebé, una criatura indefensa, pero muy graciosa, que solamente con ver el rostro redondito nos mueve a congraciarnos con él. Y muchas veces hasta hacemos unas voces muy chistosas, odiosos para otros. ¿Sí les ha pasado esto? Yo sé que sí. Bueno, esta profetisa le dice, díganle al rey que él escuchó la palabra, pero la respuesta del rey no fue lamentarse. La respuesta del rey no fue ponerse a quejar por qué yo estoy aquí en este sitio si yo quisiera estar en otro. ¿Saben algo? Cuando yo era pequeño, cuando yo era joven, cuando comencé a tener conciencia de las ciencias, de las matemáticas y de muchas cosas de estas, yo tenía este pensamiento, a veces venía este pensamiento, ya adulto se me quitó esta, pero yo decía, si yo hubiera nacido en un país industrializado, como Estados Unidos, por ejemplo, o como Francia, un país industrializado, muy probablemente yo fuera un científico y yo estuviera trabajando en un laboratorio. Cosa de niño, hermano, cosa de muchacho. Porque eso era, cuando yo comencé a conocer cosas de la ciencia, lo que me llamaba la atención. Yo decía, si yo estuviera en ese entorno, yo pudiera hacer esto, pudiera hacer aquello, pudiera hacer lo otro. Pero el entorno que me tocó a mí fue esta bendita tierra llamada Venezuela. Donde problemas, hermano, no tenemos un montón, ni un saco, tenemos una montaña. Pero este fue el sitio donde Dios me trajo. Y luego con el tiempo abandoné esta idea y aquí estamos, hermanos, sirviéndole al Señor. Pero el rey tal vez se pudo también poner, oye, pero ¿por qué estamos aquí en esta situación? Tal vez se pudo poner a quejar, pero ¿por qué mi abuelo hizo esto? ¿Y por qué mi papá hizo esto? ¿Y por qué la gente está cerca? No. Él, entendiendo cómo trabaja Dios, su corazón se enterneció. No, estamos en juicio. Hemos hecho lo malo. Somos merecedores del juicio de Dios. Y solamente se humilló delante de Dios. Y fíjense lo que sigue diciendo. Dice el 19, tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores. Y cuando nosotros escuchamos, perdónenme hermano, pero aquí empezó a trabajar en lo mismo. Cuando nosotros escuchamos juicio, escuchamos cosas terribles, ¿qué hacemos? Nos enternecemos, lloramos, suplicamos por la gente por la que viene el juicio, o somos nosotros como que colaboradores con, no, sí, vamos a matar a los señores, míralo, manda fuego para que acabe con ellos. ¿Se acuerdan de aquellos dos discípulos? Cuando no le permitieron pasar al Señor por Samaria. Señor, vamos a orar para que caiga fuego y los consuma. ¿Será que nosotros somos de este tipo? ¿O somos como el rey Josías, que se enterneció, que se humilló, que lloró delante de Dios como un buen intercesor por el juicio que venía? Para la reflexión, hermano. Entonces, esto se lo dice Dios, tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová. Y cuando oíste lo que yo pronunciaba contra este lugar, sitio físico, y contra sus moradores, la gente, que vendrán a ser asolados y malditos. Esta palabra es terrible. Perdón. A mí no me gusta utilizar esta palabra, pero la palabra de Dios la usa varias veces.
Y esto que pesaba sobre Judá en este momento histórico era una maldición de Dios que había sido promulgada cuando reinaba Manasés. Era una maldición de parte de Dios, un juicio tan terrible que el que lo oyera le retiñiría en los oídos, que era como agarrar un plato y fregarlo, limpiarlo y ponerlo boca abajo donde no iba a quedar nada. Esto era una maldición de parte de Dios. Y el rey Josías, cuando escuchó esto, se humilló, se enterneció su corazón y se postró a buscar lo que Dios decía. Dice, vamos a repetir el 19 completo. Y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos. Y rasgaste tu vestido y lloraste en mi presencia. Mano, es mejor llorar delante de Dios que delante de los hombres. Lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. No sé si recuerdan, en uno de los profetas menores, una de las enseñanzas que tuvimos por acá, donde Dios hacía como un libro de memoria para ver lo que cada quien decía a su compañero, y Dios estaba al tanto de esto. Pero en este momento, cuando este rey se humilló, Dios también estuvo al tanto de esto y escuchando lo que hacía y lo que decía. ¿Saben algo, hermano? Sorpresa, sorpresa. Diga amén, ayayay, aleluya o brinque. Dios ha estado escuchando lo que nosotros hemos estado diciendo cada vez que nos hemos enterado de cosas. Que si es juicio, que si no es juicio, que si dijo, que si no dijo, que si lo merecemos, que si no lo merecemos. ¿Qué ha hecho usted? ¿Qué he hecho yo, hermano? Dios nos está escuchando. Y si viene juicio, juicio va a tener que venir. Pero ¿sabe algo? El juicio a todos no le va a tocar por igual. Cada quien va a recibir lo que merezca recibir. Josías pudo ser uno más, hermano, de la corriente. Como dicen hoy en día aquí en Venezuela, para los que nos escuchan del otro lado, sigue la carroza y no preguntes nada. Esto es un dícese de los cementerios, de los velatorios. Cuando sale el féretro, todo el mundo sigue ahí lamentando, llorando. Sí, bueno, métete ahí y no digas nada. O sea, siga la carroza sin decir nada. No, hermano, Josías no hizo esto. Josías no siguió como el pueblo en idolatría. Josías no siguió como los otros criticando tal vez el juicio de Dios, ni en rebeldía contra Dios, sino que él tuvo una actitud diferente. Él quiso ser un hacedor de la palabra. Sí, efectivamente la palabra dice que maldiciones van a venir cuando se desobedece, pero yo leí un poquitico antes que decía, estas bendiciones te alcanzarán, serás bendito en la entrada, en la salida, en el campo, el fruto de tu vientre. De alguna manera, Dios, yo quisiera esto para mí. Era lo que decía Josías. Y Dios le responde. El 20. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado al sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron la respuesta, ellos dieron al rey la respuesta. Fíjense, el juicio, hermano, tenía que venir, porque Dios, era un juicio justo de Dios. Sin embargo, Josías se le extendió como un diferimiento de la ejecución de la sentencia por su actitud. Y vendría eso varios años después, cuando finalmente cae Judá y son llevados al exilio, y es destruido el templo y es saqueado, todas las cosas consagradas a Dios son sacadas y llevadas. Una cosa terrible, hermano, pero no ocurrió en día de Josías, y Josías disfrutó de la bendición de Dios que enriquece y no añade tristeza con ella. Y aunque se le prometió que iba a ser llevado en paz, lamentablemente Josías, como todo ser humano, cometió un error que le costó no disfrutar más de las bendiciones de Dios. Pero no es el tema que quiero tocar. Quiero tocar el tema de que cuando nosotros nos convertimos en hacedores de la palabra y no solamente oidores olvidadizos, atraemos la presencia de Dios, y con su presencia las bendiciones, y con las bendiciones el cumplimiento de todas las promesas que Él nos ha dado. Pero hacedores de la palabra, cuando vemos lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, cuando sabemos que hay un juicio de parte de Dios, ¿cuál es nuestra actitud? Veamos la actitud de Josías. Dios mismo le dice, el 19, tu corazón se enterneció, te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos. Y rasgaste tu vestido y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Josías escuchó a Dios, Josías escuchó del juicio que venía. Josías escuchó que el pueblo, por haber hecho tanta idolatría, tanta maldad y tanta pecado, Dios había determinado un juicio. Eso lo escuchó Josías. Pero él se humilló delante de Dios y habló al corazón de Dios, y Dios también le escuchó. Hermano, hermana querida, ¿y qué estamos diciendo nosotros en este momento?
Cuando escuchamos tantas voces y cuando vemos tantas cosas terribles, hermano, porque nosotros no estamos divorciados de la realidad. Nosotros salimos a la calle y sabemos lo que estamos viendo. Nosotros encendemos el televisor, los noticieros y sabemos lo que escuchamos. Pero, ¿cuál está siendo nuestra actitud? ¿Nos estamos enterneciendo o nos estamos lejos de eso, endureciendo nuestro corazón, convirtiéndonos a ellos? Mucho cuidado con esto, hermano, porque esto puede ser la diferencia para que nosotros seamos parte de los que van a ser limpiados en ese plato y volteado al revés, o que nosotros atraigamos de Dios la bendición especial, un diferimiento, una extensión de su gracia. Luego, Segunda de Reyes, capítulo 23, 25. ¿Saben cosas maravillosas, hermano? Que no lo vamos a ver. Cuando todos y cada uno de nosotros vayamos a la presencia del Señor, nos toca irnos de esta tierra, nosotros dejaremos algo sobre esta tierra, dejaremos una marca, o no, pero algo se dirá de nosotros. Fíjense que de Josías, lo que quedó escrito, nieto de un hombre terrible llamado Manasés, que atrajo maldición de Dios para toda Judá. Hijo de un hombre llamado Amón, tan terrible, que reinó apenas 2 años y sus mismos servidores, sus mismos cómplices, hicieron un plan para asesinarlo. Este hombre, Josías, Segunda de Reyes 23, 25, dice: no hubo otro rey antes de él que se convirtiera a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas. ¿Y cómo se le dice a Israel? Jehová tu Dios, Jehová uno es, y lo amarás con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Bueno, hermano, esto se convirtió en todo su corazón, con toda su alma, de toda su fuerza, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Si él se convirtió de todo corazón, le sirvió a Dios con toda su fuerza y con toda su alma, ¿en qué se convirtió? Como lo dice Santiago 1:22, sea hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Hermano, Josías se convirtió en un hacedor de la palabra. Hay gente que conoce mucho palabra, hermano, que usted le pregunta, aparecen unas concordancias bíblicas. Usted no ha terminado de decir el versículo cuando le dicen dónde está. O usted le dice un versículo y se lo citan. Conocen la Biblia, son unas concordancias ambulantes, pero de esto que conocen, ¿cuánto practican? Y ahí es donde está la diferencia. Josías, cuando llegó al trono, ni siquiera había leído la ley. La ley le llega después por su actitud que tuvo ante Dios. Y una vez que le llega la ley y ve las palabras de bendición, cuando hay obediencia, cuando hay humillación ante Dios, pero ve la palabra de juicio que pesaba sobre Israel, él se humilla y él decide, hermano, a pesar de que efectivamente se le dijo, ese juicio va, porque la profetisa le dijo, el juicio va, pero he oído, he visto tu actitud y tú no vas a ver el juicio. A pesar de esto, él pudo llevar la ley, él pudo hacer otro tipo de cosas. No, él decidió servirle a Dios. Lo que Dios le diera de vida, él lo iba a pasar sirviéndole a Dios, humillándose delante de Dios y sirviendo de ejemplo a toda una nación. Porque con él hubo avivamiento espiritual, el pueblo se volcó nuevamente a Dios. Y en el pasaje paralelo, en Crónicas, en Segunda de Crónicas, capítulo 35, hubo un evento especial que signó el reinado de Josías. Segunda de Crónicas 35, 15 dice, él decide hacer la Pascua, investigando en la ley cómo había que hacerse, decide hacer la Pascua. Dice Segunda de Crónicas 35, 15, asimismo, los cantores hijos de Asaf estaban en su puesto conforme al mandamiento de David, de Asaf y de Emán. ¿Recuerdan lo que hemos estado siguiendo las enseñanzas sobre los levitas de la hermana Lady? Y de Jedutún, vidente del rey. También los porteros estaban a cada puerta. Fíjense con los porteros. Y no era necesario que se apartasen de su ministerio, porque sus hermanos los levitas preparaban para ello. Se organizó esto de manera tal que había una eficiencia, había una inquietud de hacer las cosas como le agradaban a Dios. El 16 dice, así fue preparado todo el servicio de Jehová en aquel día para celebrar la Pascua y para sacrificar los holocaustos sobre el altar de Jehová conforme al mandamiento del rey Josías. Josías marcó la diferencia. Luego el 17, y los hijos de Israel que estaban allí celebraron la Pascua en aquel tiempo y la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días como era costumbre. Y el 18 dice,
Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta. Ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías con los sacerdotes y los levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaban allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Fue una revolución espiritual. Este hombre Josías logró levantar el pueblo de un estado de adormecimiento espiritual y más bien de prostitución idolátrica a una ferviente búsqueda de Dios, a un culto genuino, a una adoración a Dios. Y esto le trajo paz, le trajo la bendición de Dios. Entonces, hermano, las cosas no están fáciles y no son tan diferentes. Si ponemos a ver nosotros, nuestro contexto no es tan diferente al de Josías. Pero lo que a veces es diferente y da pena, hermano, es nuestra actitud. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos proclamando? Somos nosotros como aquellos flautistas que estaban en la casa de Jairo cuando murió su hija, proclamando la muerte, o somos nosotros como los que iban con Jesús, que trajeron vida y gozo a esa casa. Somos nosotros como las voces de esperanza de que cuando nos humillamos delante de Dios, Dios responde y se mueve su mano en favor nuestro, o somos nosotros de que cuando escuchamos la voz de juicio, sí, Señor, juicio, quémalos, mátalos a todos. ¿Qué tipo de elementos somos nosotros en este momento para nuestra nación? ¿Cómo nos estamos comportando? Cada uno de nosotros es un Josías en potencia, o un Manasés, o un Amón. Decidamos, hermano, lo mejor. Decidamos ser hacedores de la palabra. Decidamos creer la palabra y caminar, hermano, en esperanza. Juicios vienen, sí, pero ¿cómo nos va a tocar el juicio a nosotros? ¿Cómo pasará el juicio por nuestro hogar? ¿Cómo pasará el juicio por nuestras vidas? Hay palabras de bendiciones grandes en la Biblia. Deuteronomio 23:5 dice, mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaán, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición porque Jehová tu Dios te ama. ¿Y a cuánto Dios ama? Acá en Venezuela en este momento. Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Segunda de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia y excelencia. El 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Segunda de Corintios 12:8 dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y el 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y que digamos de Filipenses 4:12-13, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y 2 de Corintios 5:15-17 dice, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Miren, excusa podemos poner muchísimas. Josías podía decir, mire, no me pidan mucho. Mi papá era un locote. Mi abuelo era un recontraloco, idólatras, malos, perversos. ¿Qué me van a pedir a mí? Yo tengo que seguir el paso de ellos. Pudo decir Josías. Yo no voy a cambiar porque es que yo soy así, esa fue la herencia que yo recibí. ¿Pudo haberlo dicho Josías o no? Y es lo que muchas veces a veces decimos nosotros en este tiempo o no. No, es que yo soy así. No. Josías decidió no ser como él era, ni como eran sus antepasados, sino decidió ser un hacedor de la palabra. Josías decidió humillarse, enternecerse en la presencia de Dios y buscar de Dios su gracia y su poder. ¿Qué decide usted? Atrincherarse en las costumbres, atrincherarse en la mala herencia que ha recibido, atrincherarse en las miles de voces agoreras del desastre que existen hoy, o enternecerse y buscar a Dios y ser hacedor de su palabra y atraer la presencia de Dios para su vida, para usted y para los suyos. ¿Qué decide, hermano querido? Ya yo he tomado una decisión hace rato. Todos la conocen.
Yo primero y después mi casa serviremos a Jehová. Cueste sudor, cueste lo que cueste. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Con toda nuestra fuerza, con toda nuestra intención, con todas nuestras ganas, a pesar de que el mundo entero diga no, yo y mi casa serviremos a Jehová y atraeremos su gracia. No en nuestra fuerza, porque débil somos, sino que en nuestra debilidad Él dará la fortaleza para salir adelante. Estamos en situaciones difíciles, hermano. Yo no le voy a contar del mal que hay en las calles porque usted lo ve cada vez que sale. Yo le voy a contar es del bien. Así como cuando Josías decidió seguir a Dios, apareció de una manera sobrenatural el libro de la ley y fue leído para reorientar su vida y para que todo el pueblo se reorientara, así yo le quiero traer es palabra de Dios. Usted va a la calle y ve todo el mal que hay. Usted ve la idolatría, usted ve el latrocinio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las promesas de Dios son grandes, hermano. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nos manda que nos esforcemos y que seamos valientes. Cuando en cierta ocasión, a través del juez Gedeón, Dios da una liberación a Israel de los madianitas, si no recuerdo mal. Había mucho pueblo y Dios decía, no, es mucha gente, que se retiren los que tienen miedo. Mano, muchas veces la batalla no es para los miedosos, que se retiren los que tienen dudas. No, es para la gente que está dispuesta. Y Dios está buscando gente dispuesta en este momento en Venezuela a cambiar la historia. Josías cambió la historia. En ese momento estaba decretada destrucción, muerte y desolación. Y Josías logró en ese tiempo meter un diferimiento y que ese juicio se prolongara hacia otro momento. Usted y yo podemos cambiar la historia, hermano, con nuestra actitud. Pero no podemos convertirnos o no podemos permitir seguir siendo parte de los agoreros del desastre. Tenemos que convertirnos en gente que cuando oye el juicio y cuando ve el justo juicio de Dios por las cosas que se están dando, enternecernos delante de Dios, humillarnos, buscar su presencia, ponernos a la brecha por la palabra de juicio que está dada y por las cosas inminentes que pueden ocurrir. Esa debe ser nuestra actitud. Hay muchísimas promesas en la palabra, hermano. Hay muchísimas cosas alrededor nuestro por lo cual es humillarnos y buscar a Dios. Nuestros hijos, hermano, nuestra familia, nuestro país. Tenemos que humillarnos delante de Dios, hermano. Si usted y yo no lo hacemos, como dice la palabra, como un plato que se restría y que luego se voltea, eso será lo que vamos a ver. Yo no quiero ver esto. Yo no quiero que mis hijos vean eso, ni los hijos de mis hijos. Y si después hasta 1000 generaciones que no lo vean. Y haré lo que esté humildemente a mi alcance para traer la presencia de Dios con humildad, buscar el rostro de Dios, pedirle perdón por los pecados cometidos en esta tierra. Pedirle que su gracia y su avivamiento venga de una vez y para siempre y se establezca su gracia sobre nosotros. Vamos a hacer una palabra para despedir esta predicación, este mensaje. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra es viva, eficaz y cortante más que toda espada de 2 filos, Señor, que penetra, Señor, hasta los tuétanos, Padre, que revela las intenciones, Señor, de los pensamientos más ocultos. Te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra, Padre, queda desnudo, Señor, nuestro corazón, nuestra intención, y podemos vernos como tú nos ves. Te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos mueve, Señor, a toda verdad. Te damos gracias, Padre, porque tú eres paciente, Padre, perdonando toda falta cuando nos humillamos con sinceridad. Te pedimos, Señor, que nos perdone. Te pedimos, Padre, por esta nación, Señor, que tengas misericordia. Te pedimos, Señor, que tú avives, Padre, en el fuego de todos los que te sirven, Señor. Ese fuego, Padre, de búsqueda por ti. Ese fuego, Señor, de querer intimar contigo, de humillarnos delante de tu presencia, de reconocernos en nuestra actitud, de saber que somos débiles, Padre, pero tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Señor, de saber que tú eres el único Dios verdadero, que tú tienes un plan de bien y no de mal, Padre. Que a pesar, Señor, de tantas cosas negativas, que a pesar de tantas voces, Padre, agorera de desastre, tú tienes un plan, Señor, que vas a cumplir sobre nosotros. Te alabamos, te bendecimos y en ti confiamos, Señor. A pesar de que no vemos muchas veces, Padre, cosas que sean alentadoras, confiamos en ti, Padre, y para poder ver, Padre, tenemos que creer. Creemos en ti, creemos en tus promesas, creemos en tu palabra, la Biblia, Señor, la cual nos ha sostenido hasta ahora. Y si estamos de pie, Padre, porque tú has permitido que aquí estemos. Te damos gracias porque tú no has terminado con nosotros. Te damos gracias
Gracias porque tú no has acabado tu obra en Venezuela, Señor, y en su momento la revelarás. Te bendecimos, Señor, con humildad te pedimos perdón, Padre, por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros padres, Señor. Te pedimos que perdone toda ofensa hacia ti, que nos ayude, Padre, a alinearnos contigo. En el nombre de Jesús te bendecimos, te honramos, Señor, y te damos gracias por ahora y por siempre. Amén. Sean bendecidos todos en el nombre poderoso de Jesús, hermano. Dios le bendiga y será hasta la próxima.